Este va a ser el inicio de una serie de videos en conjunto que quiero hacer para poder ir desarrollando temas acerca de la carrera de la licenciatura en física y no solo irme a la parte de la licenciatura como tal, sino quizás ir desarrollando más temas de otras áreas como matemáticas más profundas, quizás química, quizás biología, con el fin de poder profundizar en más temas, quizás no tan comunes que se puedan dar y así poder que se pueda hacer el beneficio para más personas. Este inicio va a ser para probabilidad, bueno, probabilidad estadística, mejor dicho. El libro que voy a estar usando va a ser que es probabilidad estadística de J. Debord. Entonces, pues básicamente se divide en la primera parte en conceptos generales y probabilidad, y ya luego en técnicas más concretas de lo que vendría siendo la estadística inferencial. Bueno, ya con esto dicho, pues hay un par de conceptos, un par de datos que es necesario detallar. Primero, lo que vendrían siendo lo que nosotros analizamos en realidad con todo esto son los datos, que estos se pueden obtener de censos o de algunas otras actividades, pero es lo que nosotros vamos a analizar realmente, los datos. Para poder nosotros saber qué datos obtenemos, necesitamos definir lo que es una población. Es un grupo de personas o de otros objetos que comparten una cierta característica que nos interesa estudiar. Por ejemplo, podría ser la población de todos los estudiantes de una licenciatura en específico en todas las universidades de un país. Y a veces, o la gran mayoría de casos, todas estas personas o objetos que nosotros necesitamos analizar es muy, muy grande. Entonces, lo que nosotros hacemos es tomar una muestra. Básicamente una muestra es un subconjunto de la población que nos puede dar una perspectiva de lo que está pasando dentro de la población. Eso es de lo primero a analizar en este tipo de estudio. Y bueno, otra de las cosas que nosotros necesitamos también es analizar la variable, una variable. Pero antes de eso, nosotros cuando queremos estudiar una población, nosotros estamos buscando una característica de esa población en específico. Por ejemplo, puede ser cuántas personas del grupo son mayores de 18 años o menores de 18 años, o el género de cierta persona, ideologías o muchas cosas más, pero es una característica la que nos interesa. Entonces esas características pueden ser categóricas o numéricas. Categóricas pues vendría siendo cosas como el género de una persona, alguna ideología, o bien alguna otra situación así. Y bien, ya tenemos lo que es una característica numérica, como bien podría ser la edad de una persona. Entonces, para nosotros analizar esas características las englobamos en lo que consideramos una variable, que una variable es un dato que va a cambiar de persona a persona o de objeto a estudiar en la población. Y esas se denotan con letras minúsculas, como es lo que tengo aquí. Ya con esto cabe recalcar que hay em, estudios o datos, todos los datos que los podemos catalogar como em, datos univariables, bivariables o multivariables. Primero que nada, perdón si no lo estoy diciendo de la forma correcta, el libro está en inglés, entonces es como la traducción literal del libro la que estoy haciendo. Básicamente los datos univariables son aquellos datos que solo va a estar cambiando, valga la redundancia, una de los datos o variables que estamos analizando. Por ejemplo, si solo nos interesa conocer la altura de cierta población, entonces esa es una muestra de datos univariable. O por ejemplo, un ejemplo de datos bivariables podría ser analizar una población de jugadores de básquetbol que nos interesa saber su altura y su peso, por ejemplo, entonces ahí ya vamos considerando, o ya pueden ser muchos otros más ejemplos. Em,
Otras cosas a tener en cuenta son los tipos de estadística que podamos tener, por decirlo de alguna manera, que es la estadística descriptiva, que es aquella por lo general en la que tenemos todos los datos que queremos analizar y ya así solo hacemos los análisis y luego tenemos la estadística inferencial. Bueno, entonces, ¿por qué nos interesa la estadística inferencial? Para poder resumir, básicamente hice aquí un pequeño esquema que voy a explicar. Básicamente, una de las herramientas que nosotros necesitamos también para poder entender mejor la estadística es la probabilidad. ¿Por qué? La probabilidad nos permite hacer cuentas o estimaciones, por decirlo de alguna manera, de una población o una muestra. Por ejemplo, imaginémonos que tenemos una población de vehículos, queremos analizar a todos los vehículos en una ciudad que utilicen, que tengan em, o mejor pongámoslo de otra manera, las personas que manejan que si llevan licencia cuando están manejando. Mejor dejémoslo de esa manera. Entonces, por ejemplo, imaginemos que tenemos los datos de toda la población de la ciudad de Guatemala, por dar un ejemplo, y nosotros queremos saber cuál es la probabilidad de que si tomamos un grupo de 100 personas de la ciudad, cuál va a ser la probabilidad de que 70 de esas 100 personas no tengan la licencia o tengan la licencia. Entonces, ahí es un ejemplo cómo podemos pasar de una población a una muestra usando la probabilidad. Y luego a la viceversa, por ejemplo, imaginemos que tenemos una muestra de 100 personas y de esas 100 personas, 80 sí portan licencia. ¿Será que al extenderlo a toda la población va a mantener esa misma proporción? Entonces, es por eso que nos interesan estas dos herramientas. Otra de las cosas interesantes que nosotros podemos destacar para poder analizar todos estos datos vendría siendo lo que es una población hipotética o una población conceptual. Básicamente es aquella que no existe, por decirlo de alguna manera, y consideramos o analizamos en base a datos experimentales. Entonces, ese podría ser un ejemplo. El libro muestra un ejemplo bastante interesante. Así que no me voy a detallar mucho en eso, por si les interesa pueden ir a buscar en el libro. Bueno, y continuando con esto, también nosotros podemos tener ciertos tipos de estudios que nos pueden interesar o por qué los podemos utilizar, básicamente. Uno de estos tipos de estudios que nosotros utilizamos pueden ser los estudios em, enumerativos, que básicamente son aquellos en los que nosotros escogemos una población en específico para poder analizar sus características, una población finita, em, unas características que sabemos que ya tienen, entonces queremos estudiarlas. Y la otra podría ser los estudios analíticos, que estos ya pues son básicamente para poder mejorar un cierto producto o, o algo así. Entonces estos solo pueden darnos una idea, más pueden ser variables en los resultados finales en un futuro. Pero son importantes o sirven para poder nosotros em, conocer ciertas propiedades o ciertos comportamientos que pueden tener una población de objetos o personas en el futuro a través de una cierta situación que se esté viviendo. También hay formas de que nosotros podamos obtener datos para poder analizar, hacer los estudios correspondientes, que podemos tomar eh, personas, objetos de forma aleatoria, así sin más, o bien podemos
separarlos en diferentes maneras. Por ejemplo, nosotros queremos analizar a cómo es la carga estudiantil, por ejemplo, o la carga de cursos de estudiantes universitarios, pero por ejemplo, los estudiantes de una cierta facultad puede ser que no lleven la misma cantidad de cursos que estudiantes de otra facultad, entonces ahí nosotros podemos separar por facultades y a tomar estudiantes aleatorios para ver cuántos estudiantes se asignan a cierta cantidad de cursos por facultad. Entonces esa puede ser otra forma de tomar datos. Ok. Y ya entrando un poco más de lleno a notación un poco más de la que se usa en este tipo de temas, vamos a nombrar, por ejemplo, a una muestra de una población, la vamos a denotar por n. Entonces, si yo digo que tengo n igual a 4 de universidades en Guatemala, por ejemplo, puedo nombrar a la Universidad de San Carlos, a la Universidad del Valle, a la Universidad de Galileo y a la Universidad Mariano Gálvez, de toda nuestra población de universidades de Guatemala. O bien que en igual a 4 sea la marca de vehículos que existen, puede ser Honda, Hyundai, Toyota y Mazda, por ejemplo. Y así. Entonces esta va a ser la notación que utilicemos para denotar la muestra que vamos a analizar. Para hacer análisis de ciertos escenarios va a depender de lo que nosotros estemos analizando. Dentro de esos análisis podemos nosotros, valga la redundancia, analizar esa información con ciertos diagramas o herramientas que nos permitan poder ver la información de mejor manera. Entonces, por mencionar uno bastante conocido es el diagrama de tallos y hojas, que básicamente, por ejemplo, digamos que tenemos datos que van de 0 a 80, que toman valores 11, 15, 25 y todos los números ahí. Entonces nosotros podemos hacer un diagrama que se vea de esta manera, que digamos el número principal em, sea como el tallo de un árbol, una división más o menos así, y ya luego como las hojas vendrían haciendo los siguientes números que acompañan. Por ejemplo, 4, 2, 3, 5, 3, 8 y así, con todos estos. Y hay que especificar cómo se termina leyendo esto, porque, por ejemplo, tenemos que estos sean porcentajes y no especificamos. Aquí podríamos decir que puede ser 12%, 1.2%, 0.12% y así. Entonces, por ejemplo, digamos aquí que tenemos 2, 3 y 5. Imaginemos que es una escala, aquí son décimas, aquí son unidades. Entonces sería 12, 13, 15 y así con todos estos. Esta es la idea de estos datos. Otro, mm, Otra forma de analizar los datos que es bastante útil son los diagramas de puntos, que básicamente se ven un poco así. Entonces digamos que nosotros tenemos una recta, por ejemplo 1, 2, 3, 4 y 5, y los datos que estemos analizando tengamos un dato que caiga en uno, entonces lo ponemos así, que tengamos tres datos que caigan en dos, entonces se ponen en puntitos así, y así sucesivamente. Entonces podemos tener em, gráficas que pueden verse así, de esta manera, por dar un ejemplo nada más. Entonces esa es la forma de las gráficas de puntos. Estas son ideales cuando estamos analizando pocos datos, realmente. Para muchos datos no son muy prácticas, pero cuando estamos analizando pocos datos pueden ser bastante útiles. Una de las más utilizadas o gráficas más vistas son los histogramas.
Entonces, primero para poder eh, entenderlos o poder trabajar con ellos, tenemos que hacer una distinción entre variables, las variables que utilicemos. Primero, con los datos que tengamos podemos tener dos tipos de variables. Dos tipos de variables. Uno, que vendrían siendo las variables discretas, y otro que vendría siendo las variables continuas. Con variable discreta me refiero a todos aquel grupo que es finito, o bien puede ser infinito, pero que mantenga una secuencia y que pueden haber saltos entre ellos, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, si tomamos una recta numérica de números reales, sabemos que siempre va a existir un número dentro de la recta, pero por ejemplo, si solo tomamos los números 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el infinito, sin considerar todos los espacios entre medio, eso vendría siendo un ejemplo de una variable discreta. Ahora, una variable continua es básicamente tomar todos los valores que existen, habidos y por haber, dentro de un rango de números. Por ejemplo, tomar los valores de 1 a 5, pero con todos sus decimales dentro de una recta numérica. También a esto nosotros podemos o necesitamos em, pues una cierta forma de considerar la cantidad de valores que tenemos repetidos o que se van a encontrar dentro de un cierto rango que nosotros vamos a analizar. Entonces, esa cantidad que decimos así es lo que le llamamos nosotros vamos a ponerlo aquí, la frecuencia, que es básicamente cuántas veces se repite un cierto valor en nuestro conjunto a analizar. Y también tenemos la frecuencia, vamos a ponerlo aquí, y la frecuencia relativa, que pues es básicamente la proporción que la frecuencia que nosotros tenemos se va a repetir dentro del conjunto que tenemos. Por ejemplo, imaginemos que nosotros tenemos una población o una muestra, mejor dicho, de 200 personas y queremos saber cuántos, cuántas personas, digamos, que son estudiantes de una universidad, cuántos estudiantes van a tomar solo 3 cursos. Entonces, digamos que son 70 personas las que toman los 3 cursos. Entonces, nuestra frecuencia va a ser igual a 70 y la frecuencia relativa vendría siendo la cantidad de veces que ocurre, o sea, la frecuencia, que son los 70, dividido la población, que vendría siendo los 200, que en este caso da aproximadamente 0,35. Y si lo multiplicamos por 100, que a veces nos interesa más ver con porcentajes, que esto sería el 35%. Por ciento. Ok, entonces esto es un ejemplo, por decirlo así, de lo que es como considerar las frecuencias y las frecuencias relativas que nos interesa el análisis. Una cosa que tenemos que tomar en cuenta es que cuando nosotros analizamos los datos, la suma de todas las frecuencias relativas nos tiene que dar 1. Puede ser un poquito más, un poquito menos por las aproximaciones, pero idealmente tiene que ser 1, porque igual en todas nuestras frecuencias, si sumamos todas las frecuencias, tiene que darnos la población. Entonces, siguiendo esa analogía, todas las frecuencias relativas, la suma nos tiene que dar 1.
Bueno, y ahora que ya tenemos estos datos un poco mejor definidos, la pregunta va a ser ahora cómo nosotros podemos dibujar un histograma. Y es bastante sencillo. Imaginemos que nosotros tenemos una serie de datos, entonces nosotros vamos a dibujar un eje de coordenadas donde el eje Y va a ser nuestra frecuencia relativa y las eje X son la cantidad de datos o los datos a analizar. Por ejemplo, imaginemos que, que vamos a analizar cuántas personas piden uno, dos o tres platillos de comida. Entonces, digamos, uno, dos o tres platillos de comida en un restaurante. Entonces, digamos que estos sean 5 personas, 10, 15, 20 y 25, por dar un ejemplo. Entonces, si tenemos que 10 personas van a pedir un platillo de comida, que va a ser más o menos por acá, entonces lo que nosotros hacemos es, vamos a dibujar rectángulos, algo así, bueno, aquí lo hice muy chiquito, más o menos así. Si imaginamos que hay 20 personas que piden dos platos de comida, más o menos algo así, y que solo 5 personas pidan tres platos de comida, entonces más o menos algo así. Esa es la idea, realmente. Entonces, así es básicamente cómo se dibuja un histograma. Como se puso es relativamente fácil, pero a veces más nos interesa no solo por un dato en específico, porque puede ser que tengamos muchos datos, sino nos interesa saber en un cierto rango de datos. Por ejemplo, imaginemos que aquí ya no sea de uno 2 y 3 sino tengamos datos que vayan de entre de 1 a 100. Ya no va a convenir hacer uno a cada uno, sino tomar ciertos rangos. Que esos rangos se les llaman clases o intervalos de clases. Entonces, podemos, por ejemplo, imaginemos que unos datos van, que tomamos entre 27.8, ese es el dato menor que tenemos, y luego se mueven a 31.3, digámoslo así. Entonces podemos tomar rangos, podemos hacer esto un poco más pequeño para tener una escala consistente, digamos que vayan de 27.5 a 28, luego a 28.5 y así sucesivamente hasta llegar a 31.5. Quizás esto puede ser un poco confuso si nosotros llegamos a tener datos que caigan precisamente en los extremos, que tengamos un dato que sea exactamente 28, otro dato que sea exactamente 28.5. Entonces hay diferentes formas que nosotros podemos usar para manejar los intervalos de mejor manera y que no hayan ese tipo de confusiones. Por ejemplo, podemos hacer los intervalos eh, en lugar de 27.5, 27.55 a 28.05 y así. Ir agregando esos datos así. O delimitamos o bien otra delimitación podría ser, por ejemplo, imaginemos que vamos a tomar valores de 27.5 a 28 y de 28 a 28.5. Entonces todos los que, digamos, como que tomen, que si llegan acá, esto lo incluya, pero que incluya los del último valor del intervalo, pero que no incluya los del primer valor del intervalo o cosas así. Esos tipos de estándares sirven para, pues, evitar básicamente confusiones. Y una forma ideal de saber cuántas clases podemos nosotros tener, em, hay una formulita que el número de clases que utilizamos o la ideal a utilizar, que sea aproximadamente el número de observaciones o el número de datos que tengamos. Idealmente
se utilizan rangos, una escala, perdón, no, rangos entre 5 a 20 clases, entonces ya con eso, pues es una cantidad de clases bastante razonable para poder trabajar. Bueno, y eso es lo que vendría haciendo ya con lo que estamos viendo. Funcionaba más con variables discretas, pero cuando ya son variables continuas, como mencionaba, ya estamos hablando de tomar un cierto rango más grande, entonces ya se complica un poco más la cosa. Entonces, en este caso, cuando nosotros queremos construir nuestros histogramas, ya no miramos tanto como tal las frecuencias, sino miramos lo que son las densidades o em, qué tantos puntos van a estar en ese intervalo. Entonces, cuando nosotros construimos histogramas para variables continuas, nosotros tenemos que considerar, bueno, teníamos aquí la altura del rectángulo. Para saber la altura del rectángulo, ahora ya no nos vamos a ir por la frecuencia, sino nos vamos a ir por la densidad. Entonces, digamos la densidad o altura del rectángulo va a ser igual a la frecuencia relativa de la clase dividido el ancho de la clase. Con ancho me refiero a la distancia que tenemos entre el punto inferior y el punto superior de cada clase. Entonces esto nos va a servir para determinar la densidad o la altura del rectángulo que nosotros estamos utilizando para dibujar nuestro histograma. Una de las cosas interesantes a tomar en cuenta o que tenemos que considerar es que a veces no es buena idea manejar clases de la misma longitud. Puede mostrar no todos los datos que necesitamos o datos, o sí, sí va a presentar la información que necesitamos realmente, pero puede mostrarlo de una manera un poco rara, quizás de visualizar. Entonces, cuando estamos hablando de datos continuos, conviene más a veces utilizar rangos diferentes. Básicamente, entonces, digamos, un histograma de clases continuas se puede ver quizás algo así, digamos que tengamos clases así, entonces que tengamos un rectangulito así, otro que vaya así, otro acá, digamos algo, algo así, que va a depender realmente de los datos que tengamos. Y para explicar un poco mejor esto, puede ser que dependiendo de los datos que nosotros tengamos, puede ser que si nosotros utilizamos escalas iguales para todo, puede ser que todos los datos que tengamos caigan en una misma clase a la hora del análisis. Por ejemplo, imaginemos que los mismos datos que nosotros estamos analizando, tengamos datos así, así que la misma separación, puede ser que se vea algo así, luego tengamos una clase que tenga esto y luego otra así. Y quizás no nos diga mucho realmente lo que nosotros querramos analizar o algo así, por ejemplo. Entonces, por eso a veces conviene más separarlo en distintas clases con diferentes anchos para así poder hacer eso. Tal vez en este momento no se mira tan práctico,
Pero una de las cosas interesantes que trae esto es que em, el multiplicar, por decirlo de alguna manera, el ancho y, bueno, sacar el área, básicamente, de todos los rectángulos y sumar todo eso nos va a dar uno, porque es básicamente como lo que tenemos aquí. Tenemos, esto es la altura, que era lo que teníamos. La altura es la frecuencia relativa. Relativa dividido el ancho. Y si lo multiplicamos por el ancho de cada clase, vamos a tener el área de cada rectángulo. Entonces, si hacemos lo mismo, vamos a tener solo las frecuencias relativas de, de cada rectángulo. Esa va a ser el área de cada rectángulo. Y eso al final, la suma de todas estas áreas nos tiene que dar 1. Tal vez ahorita no tenga un funcionamiento práctico en este punto, pero ya al ir avanzando más, ya vamos a tener funcionamientos más prácticos de por qué esto es em, bastante útil. También tenemos tipos de histogramas. Puede ser podemos tener histogramas unimodales, que básicamente solo tienen un pico donde todos los datos se concentran en su mayor cantidad. Pueden ser bimodales, que tengan dos picos donde los datos se vean más. Por ejemplo, em, en una gráfica un poco más continua, vamos a ponerlo así porque son 4 ejemplos que me van a servir. 3 y 4, vamos a ponerlo así. Entonces, un histograma unimodal vendría siendo algo como esto así, por decirlo más o menos. Voy a ponerlo un poquito mejor porque es utilizar este después. Un histograma bimodal podría verse quizás algo así. Y ya volvemos con esto después. Es importante destacar que con los histogramas bimodales em, tienen las clases que tengan estas frecuencias altas tienen que estar relativamente separadas, porque si están casi que juntas se van a ver como un histograma unimodal, entonces no podremos considerarlo multimodal, si está todo como muy pegadito. También tenemos otro tipo de histogramas, o podemos clasificarlos de otra manera. Antes de continuar con esta otra clasificación, también tenemos los multimodales, que es básicamente tener más picos, por decirlo de alguna manera. Em, También tenemos gráficas simétricas, histogramas simétricos, que digamos que aquí no está exacto, pero si lo partimos a la mitad, que lo del lado izquierdo sea exactamente igual a lo del lado derecho. Y también podemos tener lo que son histogramas sesgados positivamente, que vendrían siendo algo así. E histogramas sesgados negativamente, que vendrían siendo algo más, bueno, no tan así, más o menos, algo así. Entonces, básicamente, para poder distinguir más, un histograma sesgado positivamente es cuando los datos que están del lado derecho de la gráfica están como más estirados comparado con lo que están del lado izquierdo. Y viceversa, un histograma sesgado negativamente es cuando los datos aquí están como más estirados. Aquí tendría que ser como más recto, más así. Un poco más así. Sí, está mejor. Entonces están un poco más estirados del lado izquierdo comparados del lado derecho. Y ya casi para terminar, nosotros es casi que solo en los capítulos del libro solo se mencionan ejemplos con datos cuantitativos,
pero también se pueden hacer análisis con datos cualitativos. Podemos construir histogramas, por ejemplo, con información de estudiantes universitarios por año, o por ejemplo, que nos interese saber ciertas características por grupos religiosos, por dar un ejemplo. Estos, cuando son datos categóricos, aquí sí podemos ya hacer, ya deberíamos, mejor dicho, hacer clases con el mismo ancho. Entonces, voy a anotar datos cualitativos, clases del mismo ancho. Y pensándolo bien, ya tiene sentido, realmente no tiene em, sentido pues hacer clases con diferentes anchos si pues no tenemos como unos intervalos con datos, por decirlo así, que nos puedan hacer variar. Entonces, pues esto es todo por hoy. Para el siguiente video de este curso, pues ya entraremos un poquito más a, a detalle en conceptos de medidas como la media que se le conoce, moda, otros conceptos así, y ya pues iremos viendo más en detalle. Ya mi idea es poder ir a entrar a probabilidad pronto, que es una parte importante de esto. Entonces, eso ha sido todo por hoy y solamente gracias por estar.